Hoy vamos a hablar de los tres básicos, que son sentadilla, press banca y peso muerto. Son los ejercicios que se utilizan en las competiciones de powerlifting. Para mí son tres de los ejercicios estrellas por la cantidad de masa muscular que se mueve cuando se realizan y son eficientes de todas, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre las técnicas para realizarlo. En cada uno de ellos, pues intentaremos tocar ciertos apartados como la técnica del setup, ¿no? De qué forma debemos prepararnos para empezar el movimiento antes de empezarlo, ¿no? Que es muy importante porque al final lo que mal empieza, pues mal acaba. Entonces vamos a enfocarnos en empezar bien, esos tips que vamos a dar para que se empiece en el movimiento. Después vamos a hablar sobre la técnica de ejecución del movimiento. Vamos a hablar también en algunos casos de las variantes que pudiéramos trabajar en cada uno de los ejercicios y como último el material también que se podría utilizar. Entiéndase cinturones, zapatillas de halterofilia, en qué casos es bueno usarlo y en qué casos no para cada uno de los ejercicios. Entonces, yo creo que ya sin más preámbulos, empezamos con la sentadilla, creo que es el favorito por estos lados. Y si quieres te cedo la palabra. Vamos a empezar entonces, ¿cómo es ese setup? ¿Cómo es esa posición inicial antes de empezar a hacer una sentadilla? Pues bueno, antes de nada, decir que hay muchos tipos de sentadillas, pero el que se utiliza o el que se realiza en powerlifting, que es la sentadilla olímpica, sería la sentadilla con barra alta. Es decir, es un tipo de sentadilla trasera y entonces, pues, la persona se dirige a lo que es al soporte donde está apoyada la barra y entonces, pues, debajo de ella, pues, se pone la barra en la espalda y al ser una sentadilla alta, estaría encima de la espina de las escápulas, o sea, sostenido por la masa de los trapecios. Eh, Luego, pues, sacaría así, bueno, sujetaría también la barra con las manos detrás y se puede sujetar o bien con todos los dedos rondeando en el mismo lado de la barra o con los cuatro dedos en un lado y el pulgar en el lado opuesto. No Bordeando sé la si se... barra. Exacto, si se me ve bien. Eh, Realmente cualquiera vale. Aunque personalmente para mí yo uso más el de todos los dedos en el mismo lado. Yo lo veo más estable. Y algunos entrenadores que son de gran reputación en lo que es el mundo del powerlifting, pues también les gusta más de esa forma. Pero de la otra manera no es que esté mal tampoco. Eh, una vez pues colocado la barra en la espalda alta y bien agarrada con las manos, la sacas del soporte y das uno o dos pasos hacia atrás. No hace falta que des muchos pasos alejándote del soporte porque realmente no es necesario. Y luego, pues, tú lo que haces a continuación es separar las piernas de manera que los talones están pues más o menos a la anchura de tus hombros y luego pues tú produces una rotación de lo que son las caderas para que una rotación externa para que los pies miren hacia afuera y más o menos un ángulo de referencia es sobre 30 grados, aunque realmente el grado exacto viene determinado por las características antropométricas de cada persona. Nosotros pues vamos a dar lo que son pautas generales, pero realmente no es tampoco una fórmula tan estricta porque muchas veces las posiciones varían un poco según las características de cada persona, De cada según cómo persona. es su anatomía. Y bueno, pues Sí, una de hecho, vez disculpa, sí, que lo iba a decir al principio y se me olvidó, efectivamente. Nosotros vamos a dar
consejos generales que puede usar cualquier persona, inclusive si vas a empezar, lo lógico es que sigas con estos consejos generales, pero ya después cada movimiento tiene que adaptarse a cada persona, porque todos tenemos segmentos corporales de diferentes tamaños y obviamente eso va a variar la biomecánica del ejercicio, y entonces deberíamos de adaptar ese ejercicio a nuestra anatomía, ¿vale? Entonces lo que estamos dando hoy son consejos generales que obviamente seguirlos principalmente y ya después ir adaptando. Correcto. No podía estar más de acuerdo. Y bueno, pues luego, pues una vez bien fijado en la posición inicial, ¿no? Con las piernas bien separadas, tanto en lo que es anchura como en lo que es apertura hacia afuera, tú pues ya realizas lo que es la fase excéntrica del ejercicio, que es pues agacharte. Y en lo que es una sentadilla con barra alta, tú puedes, si es que tienes muy buena flexibilidad en lo que son los músculos de la cadera, tú puedes agacharte muy abajo, incluso llegar a tocar con tu trasero lo que son las pantorrillas, la zona posterior de las piernas, o sea, los gemelos. Y bueno, básicamente sería así. Y luego, pues, la respiración, que se me olvidaba, que es un detalle importante. Sí. La manera ideal para coordinar la respiración con el ejercicio es la siguiente. Antes de realizar la fase excéntrica, es decir, agacharte, pues tú coges aire, es decir, inspiras. Luego, mientras estás cogiendo el aire, bueno, mientras ya tienes el aire dentro, perdón, tú te agachas, luego te levantas, es decir, haces la fase concéntrica, la opuesta a la excéntrica, y al final echas el aire, es decir, expiras y vuelves a inspirar. Y se repite el proceso. Y básicamente eso, sobre la sentadilla de barra alta. Y si Sí. quieres añadir algo Sí, de o... ahí añadir un poco, efectivamente, en cuanto al el agarre, da exactamente lo mismo, que se utilice el tipo gancho o todos los dedos hacia el mismo lado. En cuanto a coger la barra, un error que veo mucho es que la cogen tipo un pie delante y un pie detrás, ¿no? Tipo split. Sí, Lo más seguro es meterse completamente debajo de la barra y sacarla empujando hacia arriba, dar la mínima cantidad de pasos posibles hacia atrás, porque el hecho de dar más pasos lo que va a hacer es acumular una fatiga muscular que no es necesaria porque no nos está dando ninguna ganancia, sino por el contrario nos está perjudicando el rendimiento. Y una vez, en cuanto al agarre, deberíamos hacer un gesto de como si quisiéramos romper la barra. Eso va a hacer que los codos se aproximen hacia el tronco y tengamos una posición muchísimo más estable. Con respecto al aire que comentabas, efectivamente, inspirar, tratar de mantener ese aire en lo que es la zona de la barriga, un poco inflando la barriga, para que eso se mantenga estable, porque recordemos que eso es lo que une, ese core es lo que une el tren inferior con el tren superior. Entonces, mientras más compacto lo tenemos, más estables somos a la hora de realizar ese movimiento. Con respecto al tema de los gestos, que también el hecho de partir la barra, también deberíamos de utilizar el gesto de intentar, como si quisiéramos separar los pies, ¿no? Aunque las puntas van hacia afuera, intentar como si quisiéramos abrirlas un poquito más. Eso nos va a sí, ayudar a que reclutemos un poquito más el glúteo. ¿Lo ibas a explicar? ¿Me adelanté? No, 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 no. Explícalo Eso tú. nos va a ayudar a que reclutemos un poco más el glúteo y las rodillas sigan a las puntas del pie, que es muy importante, que también se ha visto que si no haces este gesto, esto es un gesto que obviamente no vamos a romper el suelo, ¿no? Pero es como si lo quisiéramos hacer, para que cuando no lo hacemos, las rodillas tiran hacia adentro y estamos haciendo una ejecución que pudiera ser lesiva, ¿vale? Vale. Yo voy a añadir una cosa sobre, bueno, voy a añadir dos cosas con respecto a lo que has explicado. La primera es sobre la respiración. Nosotros,
cogemos antes aire, antes de hacer la fase excéntrica, y mantenemos el aire mientras hacemos la bajada y la subida. Y eso es porque nos interesa que el tronco, todo el tronco, sea como un bloque, un compartimento estanco, porque cuando se produce la inspiración, se produce un fenómeno que se llama fenómeno de Valsalva, en el que aumenta la presión en lo que es la cavidad abdominal. O sea, todo lo que hay debajo del diafragma, perdón, que es el abdomen, pues aumenta la presión ahí dentro, y entonces los músculos del core están muy activados y realizan su función de estabilizar la columna. O sea, estamos trabajando el core y de esa manera pues todo está bien compacto e incluso ayuda a proteger cuando nosotros estamos levantando altas cargas para proteger la columna y toda la zona. Eso por un lado, en lo que es la respiración. Y luego lo otro de separar las piernas, o sea, hacer rotación externa en lo que es cadera y los pies enfocarlos hacia afuera. Como bien ha dicho Jenny, las rodillas tienen que enfocarse a lo que es la punta de los pies, sobre todo lo que es el pulgar, ¿no? El pulgar no, el dedo gordo, perdón. Eh, y eso es porque en esa posición nosotros permitimos que nuestra pelvis consiga agacharse más. Porque si nosotros estamos con las piernas mirando hacia el frente, o sea, los pies hacia el frente y también pues, las caderas mirando al frente, más hacia la rotación interna, no conseguimos bajarnos tanto. O sea que es una posición en la que estamos más favorecidos a nivel biomecánico para poder agacharnos mucho más. Efectivamente, para realizar una sentadilla profunda, ¿no? Realmente, para aprovechar todas las capacidades de cualquier ejercicio, mientras mayor sea el rango de movimiento que abarquemos, obviamente vamos a estimular muchísimo más la musculatura. Entonces, en una sentadilla, sí es verdad que podríamos trabajar un cuarto de sentadilla, media sentadilla, sentadilla a la paralela, sentadilla TG, que ya es lo que bien hablamos, que ya básicamente tocamos en las pantorrillas. Pero mientras mayor sea el rango de movimiento, más activación muscular tenemos. Entonces siempre tenemos que procurar, siempre que sea posible, porque obviamente si tenemos limitaciones en movimiento, pues no lo haremos, pero siempre que sea posible tratar de hacer todo el rango de movimiento en cada ejercicio. Y por supuesto esto incluye la sentadilla. Y ahí es donde entra lo que dice Hugo, pues efectivamente que mientras más abrimos la cadera, pues más opciones tenemos de aprovechar ese rango de movimiento completo.